hay que entender lo que marca la Constitución o lo que obliga también a los grupos de seguridad y grupos de presunción, lo que establece el marco para poder hacer uso excesivo de la represión. No sé si también en ese sentido ya nos han orientado, pero me parece que es innecesario, compañeros. Luego entonces vamos a pedir el derecho de paso, vamos a marchar pacíficamente, vamos y entregamos nuestro documento de posicionamiento del Frente Popular de la Ciudad de México y nos vamos, porque de lo contrario lo único que van a propiciar es que esta gente que ahora son 1,000, 2,000, 3,000, al rato se convierte en un contingente imparable por el encabronamiento contra el exceso, compañeros, de abuso de autoridad de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Así es que, compañeros, exigimos libertad de tránsito y libertad de expresión, compañeros. Libertad de petición. Le pedimos al gobierno de la ciudad que abran este operativo. Venimos de manera civil y pacífica haciendo uso de nuestro derecho constitucional. Nos acaba de decir aquí el monitor que se va a abrir este cerco policíaco para que pueda pasar esta movilización. Nos acaban de decir que de manera voluntaria se van a retirar el cuerpo de granaderos de aquí para que podamos pasar a la jefatura de gobierno, para entregar a que también tenemos derecho a entregar nuestro documento como Frente Popular de la Ciudad de México. Se pide a todos los compañeros que de manera ordenada continuemos nuestro camino hacia las oficinas del gobierno de la ciudad.